Mire, Hola, bienvenidos, buenas noches a esta sesión de Eleusis, el Instituto de Eleusis. Desde hace 3 semanas estamos compartiendo María Pilar Quiroga, española, y elegimos empezar a tener un panorama global de la obra y la vida de Jung. Buenas noches, los saluda Roberto Beco, miembro del Instituto Eleusis. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien, muy bien. Hola a todos. Y un ratito mientras lo soluciono, si puedes. Ok, voy a salir y voy a volver a entrar. no, Gaby, es el internet de Roberto. Hay que esperar. Es el internet de ¿Puedes Roberto. arrancar? Ok. Sí, para que tú puedas ir empezando. Yo me sumo ahorita. Bueno, vamos a esperar que el internet de Roberto vuelva a conectarse. Sí, pero tal vez podríamos iniciar con algún comentario ya de lo que íbamos a tratar hoy día, ¿no? Sí, hoy vamos a tratar los conceptos fundamentales de Freud en la obra de Jung y la relación entre ellos dos desde el punto de vista teórico, es decir, conceptual, las conexiones, diríamos las relaciones entre los conceptos de Freud y Jung y las diferencias. ¿Sí? La verdad que Quiroga hace un desarrollo muy, muy puntual, muy certero sobre las uniones, las conexiones y las diferencias de las dos teorías. Por supuesto que hace un desarrollo bastante particular en la relación de amistad que ellos tuvieron en los primeros años, de 1906 a 1911-12, y luego comienza realmente a puntualizar a partir de 1912 las diferencias sustanciales, conceptuales de Jung desde la psicología analítica con el psicoanálisis. Estas diferencias conceptuales realmente hace un esquema muy comparativo, muy puntilloso. Quiroga, que realmente es muy ordenador para todos aquellos que empiezan a leer a Jung y para comprender cuáles son estas diferencias sustanciales. De hecho, también antes de pasar a estas diferencias sustanciales, Quiroga define y muestra y puntualiza a través de, diríamos, recortes de las cartas que entre ellos dos se mandaban, entre Jung y Freud, es decir, la correspondencia, la relación epistolar, va marcando cómo Jung de alguna manera, si bien en su momento apoyó el psicoanálisis y de hecho lo difundió, no solamente por Europa, sino también lo apoyó en Estados Unidos, nunca abandonó Jung sus propias ideas. Y de hecho quería compartírselas a Freud, y Freud no le daba el lugar, le comentaba de que él era joven, que a él le faltaba experiencia, es decir, que Freud se dirigía a Jung como que Jung era muy joven, que le faltaba práctica, que le faltaba experiencia, que le faltaba recorrido, de alguna manera investigación. Y si bien Jung dio en algún momento la posibilidad en una de las diferencias conceptuales más conocidas, más famosas, en
digamos, el objetivo de la libido, cómo circula en el sistema psíquico. Para Freud es solamente sexual, y Jung va a decir que no solamente es sexual, sino que es teleológica. Si bien Jung dio en un primer momento la posibilidad de la reflexión, de la posibilidad que fuera solamente sexual, en realidad nunca abandonó la idea de que no lo fuera. Y de hecho, en el viaje a Estados Unidos, en donde fueron en conjunto Freud y Jung, realmente ahí se ve digamos, la sorpresa de Jung cuando estaban a bordo del barco y que estaban analizándose los sueños, la sorpresa de Jung cuando Freud se resiste a contarle un sueño y por temor a perder la autoridad. Este es un hecho famosísimo, muy conocido, pero hay es como en esa sorpresa, en ese shock. Esto es una opinión personal, yo creo que a Jung lo sorprendió fuertemente esta contestación de Freud, y desde ahí comienza a hacer sus investigaciones y a no contarle demasiado a Freud. Tengo entendido lo he leído en otros lados, pero también lo dice Quiroga, que ya Jung estaba en conocimiento de lo que era los textos filosóficos, la mitología y de alguna manera la alquimia, que de hecho se había llevado en su camarote algunos textos alquímicos que eran quizás los primeros que él leía en profundidad, y transformó su vida en lo que llevó después a una ruptura, ¿no? En 1912 entre Freud y Jung. Pero bueno, de alguna manera, si bien, para redondear, Jung apoya el psicoanálisis, nunca se entrega totalmente, está totalmente de acuerdo, mimetizado totalmente en los conceptos psicoanalíticos. Entonces, Roberto, si vos querés agregar algo. Vale. Bueno, no, indicar dos cosas, ¿no? Lo primero, o tres cosas importantes, ¿no? Lo primero fue que Jung comienza sus investigaciones experimentales mucho antes que conozca la obra de Freud, ¿no? O sea, se dice que Jung había leído la interpretación de los sueños, se lo dice también en sus memorias, pero inicialmente no le había dado mucha importancia, ¿no? Y se suele presentar a Jung como un discípulo de Freud, ¿no? Pero cuando uno ve las obras iniciales, en realidad fue más como un colaborador, pero un colaborador que nunca estuvo de acuerdo con varias de las tesis, ¿no? Freudianas. Y entonces esto es un detalle importante, ¿no? Destacar primero que Jung ya tenía un desarrollo previo con la investigación experimental y que había desde el inicio diferencias teóricas que podemos encontrar en el tomo 4, ¿no? Que es Freud y el psicoanálisis. Cuando él habla de Freud, menciona explícitamente que hay puntos con los que él no concuerda en la teoría freudiana. Evidentemente, al inicio no tenía la suficiente experiencia, dice Jung, como para poder cuestionar a Freud, ¿no? Que estaba muy bien posicionado con toda esta investigación sobre el inconsciente. Otro aspecto importante que me parece mencionar es que de alguna manera este encuentro fue fructífero de ambas partes, ¿no? O sea, no fue una relación, digamos, vertical en la que Jung se benefició del genio de Freud, ¿no? Sino que también Freud tuvo muchas repercusiones al encuentro con Jung, porque, por ejemplo, Jung fue la llave para que él pueda ingresar en el ámbito psiquiátrico alemán y suizo, ¿no? Entonces, Jung fue de vital importancia para el desarrollo del psicoanálisis, ¿no? También en Norteamérica. Entonces, eso es importante también. Y algo sí, que quería agregar de algo muy importante que estás diciendo, que me gustaría volver a recalcar esto, de que Jung no fue discípulo de Freud, porque siempre se lo enmarca como que de alguna manera abandonó su maestro o de alguna manera lo traicionó, ¿no? Y esto no es así, cada uno iba investigando por su lado. Fueron dos investigadores y dos pensadores muy importantes, pero cada uno iba haciendo su camino, diríamos, porque en un punto se encontraron en las investigaciones psicológicas, ¿no? Claro, y también es importante, digamos, otra cosa, ¿no?
que Freud era un neurólogo, básicamente. ¿No? Era un neurólogo que había estado investigando el sistema nervioso, me parece, de las anguilas, ¿no? Y también descubrió la cocaína y está descubriendo o investigando el efecto de la cocaína estimulante del cerebro, ¿no? O esa historia famosa que un amigo de él, digamos, él prescribía cocaína, ¿no? Y un amigo de él murió y otro descubrió el efecto anestésico de la cocaína y se hizo famoso más bien el amigo. Y Freud está muy, digamos, orientado a tratar de buscar un gran descubrimiento, ¿no? Un gran aporte a la ciencia. Y entonces, mientras él se enfocó en la histeria y en la neurosis, Jung estaba trabajando más bien en la psicosis, ¿no? Como psiquiatra. Entonces, esa es una diferencia importante también a tomar en cuenta. Quiroga hace una cronología, todos sabemos de este encuentro famoso que tuvo Jung con Freud, ¿no? Él comienza a escribirle en el año 1906 y el año 1907 tiene un encuentro que se prolonga desde el mediodía hasta la madrugada, ¿no? 13 horas. Entonces, el que hablan de todo, ¿no? Y Jung sale con la sensación de que ha conocido al hombre más importante hasta ese momento, ¿no? Que Freud sin duda era la personalidad más importante con la que él se había chocado. Y bueno, y causa una profunda impresión en él al punto de que él se involucra totalmente con la causa del psicoanálisis y la promueve, ¿no? En su país, ¿no? Y está él al frente. Entonces este encuentro da una esperanza al psicoanálisis, nuevos aires creativos, ¿no? Al punto de que Freud dice que Jung es el hombre del futuro, ¿no? En un momento. Sí, sí, sí. No solamente el hombre del futuro, sino el príncipe heredero. ¿Sí? Le tenía mucha esperanza depositada Freud en Jung. Pero bueno, si bien a mi entender es muy grande los aportes que han hecho las dos personalidades y las investigaciones que han hecho y cómo se han apoyado unos a otros, pero de alguna manera esta, digamos, insistencia de Freud en ciertos puntos, hasta a veces parecer querer convencerlo, Jung nunca se sintió demasiado cómodo con eso, a pesar de que Jung lo fue llevando, fue aceptando esta postura, fue inclusive dialogando, se ve perfectamente en las cartas, Quiroga lo presenta, viene a hacer una Claro, presentación muy cronológica de este diálogo, ¿no? Entre los dos. en ese primer encuentro, claro, destaca tres cosas, ¿no? La primera es el énfasis que pone Freud en la sexualidad, ¿no? Digamos, con la que Jung no había visto el fenómeno sexual como lo central, ¿no? Dentro del proceso psíquico. Es más, en la teoría de la libido, él deja en claro que el instinto sexual es uno más dentro de otros instintos, ¿no? En cambio, Freud pensaba que era el instinto base, ¿no? Entonces, un segundo aspecto que remarca mucho Freud es esta lucha contra cualquier intento de oscurantismo, de metafísica, ¿no? O sea, él decía que había que alejar el psicoanálisis, la psicología de cualquier cosa oscura, ¿no? De cualquier cosa que no sea comprensible, ¿no? Entonces, por lo tanto, trataba de explicar los fenómenos psíquicos, pero desde una perspectiva netamente causalista, ¿no? Instintiva, naturalista, ¿no? Entonces, claro, lo cual dejaba de lado muchos aspectos de la psique. Entonces ya había estos dos puntos, digamos, generales, ¿no? Sobre el pansexualismo y de otra manera también esta mirada naturalista, reduccionista, que no le generaba ya a Jung cierta comodidad, ¿no? Y después finalmente reducir toda la cultura a un exceso de líbido, ¿no? Como que era energía psíquica disponible, digamos, ¿no? En toda la cultura y todo lo que implicaba incluso la religión era simplemente, digamos, sublimación. Entonces, cuando para Jung, evidentemente, lo espiritual es una polaridad frente a la materia. Entonces, espíritu y materia o símbolo, ¿no? Y objeto, digamos, el objeto ideal y el objeto material son dos realidades que coexisten. Sí, 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 inclusive Jung no toma el inconsciente como el enemigo o solamente lo que está en sí mismo lo reprimido, lo que contiene lo reprimido y lo que está en conflicto permanente con la conciencia, sino que Jung va a decir que no, que el inconsciente es un producto de la naturaleza, que no necesariamente ahí Claro, habitan
cosas malas, diabólicas o infernales, dice Jung, Claro, pero ese sino que desarrollo fue realmente es una estructura compensatoria de la conciencia, ¿verdad? como que ese desarrollo fue más posterior, ¿no? Porque, digamos, inicialmente, digamos, la idea que tenía del inconsciente Jung era la que le proveía a Freud, ¿no? Y él en la medida en la que fue investigando, y Jung también tenía varias dudas con respecto a esa idea del inconsciente, ¿no? De que era producto de la represión. Por ejemplo, cómo explicar la creación de los símbolos, ¿no? Los sueños. ¿Verdad? Cortó el internet. Milker, se desconectó Gabriela. Sí, sí, estoy ahorita tratando de conectarlo. Bueno, se me desconectó el internet. Seguimos en el Facebook. Sí, Sí, bueno, disculpen, estamos teniendo unas fallas técnicas acá con el internet. Les pido disculpas. Entonces, bueno, estamos hablando de que Jung entonces se aproxima a Freud, ¿no? Más o menos en 1906 empieza la correspondencia, en 1907 empieza él a entrar en contacto directo, ¿no? Con Freud, este primer encuentro. Después va a ir también Freud a Zurich a visitar a Jung y a su esposa. Y después, en el año 1909, va a ir digamos, también Jung y su mujer a visitar a Freud, ¿no? Con su familia. Entonces empieza una relación intensa, una correspondencia muy fuerte y una colaboración también importante entre ambos, que se va a prolongar más o menos hasta el año 1913, ¿no? Todo, ellos ya tenían ciertas tensiones. Quiroga va a hacer una relación de hechos importantes, ¿no? En el libro, que lo voy a describir, ¿no? Uno a uno. Entonces dice en una cronología de hechos, ¿no? El año 1906, Jung envía a Freud su trabajo de estudios asociativos diagnósticos. En abril. En 1907 hace una primera visita Jung a Viena, y Jung defiende a Freud públicamente en Ámsterdam en agosto. Se funda la Sociedad Psicoanalítica de Zurich. También hay que remarcar acá algo importante, ¿no? El encuentro con Freud hace que Jung se decida finalmente a dejar la clínica de Burgolis, ¿no? Y a dejar la cátedra y dedicarse él básicamente al psicoanálisis. Entonces eso supuso una salida también, ¿no? Hacia lo que él realmente quería. Él quería dedicarse íntegramente al psicoanálisis, estaba convencido en un inicio, ¿no? Entonces después, en 1908, Freud visita a Jung, eso lo hemos dicho también, en Zurich, y hay un congreso en Salzburgo, y después hay una segunda visita de Jung a Viena, y Freud, Jung y Ferenczi van a viajar a Estados Unidos, este famoso viaje, ¿no? La celebración del 20 aniversario de la Clark University. Después va a haber un congreso en Nuremberg. En este viaje famoso también se da esta ruptura, ¿no? La famosa situación en la que Freud se niega a dar más detalles de su sueño para no perder la autoridad, ¿no? Y Jung va a decir que en ese momento él perdió toda autoridad porque antepuso su imagen a la investigación, ¿no? Después, en 1912, va a ser invitado Jung a Estados Unidos por la Universidad Fordham.
va a haber una conferencia también en Múnich, y en 1913 es donde empieza ya a distanciarse la relación, ¿no? Freud da por terminada la relación con Jung a través de una carta que también es famosa, ¿no? Que dice, bueno, la última frase es devastadora, ¿no? El resto es silencio, ¿no? Y entonces Jung va a presentar su dimisión en abril al grupo de psicoanálisis, ¿no? Y va a empezar ahí lo que va a ser un periodo más bien de una crisis fuerte, ¿no? Entonces vamos a describir seguramente después cuando hablemos del siguiente periodo, ¿no? Pero básicamente esa es la cronología, ¿no? Estamos hablando de un contacto que duró más o menos 7 años, entre 1906 y 1913. Entonces no fueron más años los que estuvo Jung con Freud. Podemos ver la correspondencia, es muy importante la correspondencia entre Freud y Jung, ¿no? Hay un tomo en Editorial Trota sobre esto. Y bueno, básicamente, no sé, Gaby, ¿qué te parece importante a ti resaltar de esta relación, de este encuentro entre Freud y Jung? Claro, yo me quedé pensando cuando estabas hablando de que sí, es verdad, Jung estaba totalmente dedicado a la investigación y fundamentalmente qué era lo que estaba pasando en sus pacientes con demencia precoz, lo que se llamaba en ese momento demencia precoz. Él realmente quería tener una investigación profunda. Pero a mí siempre me da la impresión como que si bien él estaba entregado al psicoanálisis, de alguna manera nunca abandonaba estos lugares por la pregunta por la religión, la función de Dios, la libido, la sexualidad, qué sentido tenía el síntoma, digamos, en este momento él ya había hecho la investigación sobre el método de relación de palabras, es decir, el método sí, digo bien, de asociación de palabras, y él ya tenía de alguna manera entre ojos el complejo, él ya tenía situaciones que lo diferenciaban fundamentalmente de Freud. Y No, en y las además cartas también se ve, había tenido cierto éxito también en el tratamiento. Por ejemplo, el claro, tratamiento de Sabina Spielring, ¿no? Había claro. tenido ciertos resultados cuando él intentó aplicar el método psicoanalítico, ¿no? Generalmente Jung tenía mejores resultados que Freud en el tratamiento. Sí, sí, tenía resultados, pero también lo llamaban de alguna manera, acá Quiroga lo cuenta, que por algunos casos que él tuvo lo llamaban como si fuera el mago, ¿no? Como si fuera el médico sanador, el médico que hace magia, ¿no? Y lo único que hacía era poder escuchar y realmente tener unas intervenciones que muchas de ellas eran guiadas por la intuición y luego iba a la investigación y trataba de ver cómo hacer método, ciencia y de qué se trataba realmente, ¿no? A mí siempre me dio la impresión de que, como tú dices, Jung quedó realmente muy sorprendido por la personalidad de Freud, pero de alguna manera siempre se guardó ciertos pensamientos y ciertas ideas que le fueron propias y que yo creo que en algún momento él se sintió limitado para poder compartir con Freud. Si bien, como bien tú dices, y quiero acá lo cuenta, le abrió las puertas en Europa, Estados Unidos y bueno, llevó adelante la dirección de las sociedades de psicoanálisis. Esto era lo que quería puntualizar un poquitito, ¿no? Hasta que, bueno, llegó a la ruptura, ¿no? Aquí en Bien. la página, no sé si quieres hablar de las diferencias de Freud, entre Freud y Jung o quieres hablar de algo más. No, me parece que es importante, digamos, simplemente puntualizar estas cosas, ¿no? Primeramente que Jung era un psiquiatra, ¿no? Que ya venía trabajando en la psicosis, que había hecho investigaciones experimentales antes de conocer a Freud, que el tiempo de colaboración fue mutua y hubieron ganancias de ambos lados, y que fueron 7 años, básicamente, ¿no? Que, digamos, también había diferencias desde el inicio con respecto a la teoría freudiana y al método, y eso habitualmente no se conoce, ¿no?
Mucha gente que no está en el enfoque suele referirse a Jung como un discípulo, y no está mal que sea discípulo, no es porque el ser discípulo sea algo negativo, simplemente porque no es un dato exacto, ¿no? Entonces, si hubiera sido un discípulo de Freud, pues no hubiera problema en mencionarlo, pero más bien nunca estuvo adherido a esa relación, más bien como a Exacto, crítica. exacto, No, siempre exacto. fue No él un crítico. solamente entre ellos se relacionaban, sino sus familias, sus esposas, sus hijos, iban de vacaciones juntos. Hubo una relación muy estrecha entre ellos y sus familias. Sí, bueno, entonces ya había una sensación también como de distanciamiento, ¿no? Intelectual. Y se hablaba mucho en torno a la publicación del libro, ¿no? Del primer libro que iba a sacar Jung, que evidentemente fue un libro que dio lugar a, digamos, eh, le dio lugar a un distanciamiento definitivo, ¿no? De las tesis freudianas. Entonces, si quieres, podemos hablar un poco de este segundo capítulo, donde se habla un poco de las principales diferencias entre el enfoque freudiano y junguiano. ¿Qué te parece, Gaby? Sí, por favor, Roberto. Sí, sí, me parece bárbaro. Bueno, entonces con respecto a las diferencias que menciona Quiroga, la primera tiene que ver con la idea del inconsciente, que era justamente lo que tú decías, ¿no? Entonces, este aspecto del inconsciente visto más desde un punto de vista creativo y también desde un punto de vista colectivo. O sea, ¿qué podríamos decir, Gaby, en relación a la comprensión del inconsciente de Freud y la de Jung? Sí, que bueno, en Freud el inconsciente es un inconsciente personal y primariamente es regresivo. Y en Jung el inconsciente es colectivo y primariamente es una fuente de posibilidades creativas y creadoras. En donde, bueno, después esta palabra regresivo va a tener toda una concepción también diferente, tanto en Freud como en Jung. Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Esto de las posibilidades creativas del inconsciente, realmente, a mi entender, es una diferencia muy, muy puntual que hay que tenerla muy en cuenta cuando uno lee la obra junguiana, porque desde las posibilidades creativas del inconsciente surgen muchísimos conceptos, como por ejemplo la producción del sueño, la producción del síntoma, lo prospectivo del sueño, la posibilidad teleológica, el sentido de la enfermedad, el sentido del complejo, el funcionamiento de lo enantiodrómico o el sentido realmente del inconsciente. La posibilidad de la creación Realmente simbólica, de ¿no? esa De las posibilidad. imágenes. Exactamente. Bien. Sí, Claro, sí que sí, creadora, sí, ¿no? a eso me referí. Claro, entonces de ahí la idea del inconsciente, digamos, como algo generado por la represión, pues obviamente va a ser algo que va a cuestionar Jung, ¿no? En una cita que pone Quiroga, ¿no? Hablando en relación al artículo de Jung, algunos aspectos de la psicoterapia moderna, define Jung el inconsciente de la siguiente manera, dice, el inconsciente no es un monstruo demoníaco, sino una entidad natural, la cual, lejos del sentido moral, gusto estético y juicio intelectual, es completamente neutral. ¿Va? Entonces, digamos, el inconsciente es simplemente un conjunto de elementos, ¿no? Y es el yo, de alguna manera, el que hace el juicio sobre el contenido, ¿no? El juicio moral, el juicio intelectual o estético. Y entonces, obviamente, la represión tendría que ver más con un aspecto del yo que con un aspecto del inconsciente, ¿no? Como, digamos, Sí, no es lo que genera el inconsciente, simplemente es lo que permite que entre en la conciencia y que no, en la conciencia personal. exacto. Bueno, en Freud se ve mucho esto de que el yo juzga, ¿no? E intenta Claro, que el ingreso a la claro, conciencia, como, el ingreso de un contenido a la conciencia o la represión de ese contenido no es lo que crea el inconsciente, es lo que crea simplemente la conciencia de ese inconsciente o la no conciencia, pero es exactamente. diferente. Y hay una diferencia interesante que Jung dice de que no hay que por qué sospechar de que hay algo oculto que no se quiere mostrar en el sueño, por ejemplo, sino que muy por el contrario, en esta posibilidad creativa, el sueño es una producción, es un intento
de restaurar el equilibrio, a decir Jung. También ahí tenemos otra diferencia importante en lo que es la producción del inconsciente. Por hay ejemplo, una mirada importante en lo junguiano, va a ser la mirada de la compensación, ¿no? Siempre, digamos, siempre va a haber una relación entre la conciencia y el inconsciente, ¿no? Y va a haber una tendencia a esta regulación, compensación, ¿no? Entre ambas entidades, entre ambas dimensiones de la vida, digamos. Entonces también va a decir en el libro Sí. entre las relaciones entre el yo y el inconsciente, cita Quiroga, ¿no? Eso está en el tomo 7, los escritos de psicología analítica. La actitud puramente personal de la mente consciente evoca reacciones por parte del inconsciente y esas, junto a represiones personales, contienen la semilla del desarrollo individual en el seno de las fantasías colectivas. O sea, ¿a qué se refiere esto? La actitud puramente personal de la mente consciente evoca reacciones por parte del inconsciente y estas, junto a las represiones personales, contienen la semilla del desarrollo individual, pero en el seno de las fantasías colectivas. Entonces, claro, va a haber una relación entre el contenido personal y el contenido colectivo, ¿cierto? Siempre. Pero digamos, Siempre se va a ver así. Entonces, claro, el concepto de lo freudiano evidentemente no puede ser negado, ¿no? Por la teoría junguiana, pero sí puede ser ampliado, puede ser superado. Entonces, esta dimensión de la represión, de los contenidos personales, existe, pero en una medida, digamos, relacionada a algo más amplio, que sería el inconsciente colectivo. Entonces, por eso hay varios Yo temas vuelvo a donde... insistir con el concepto teleológico y de sentido de toda la personalidad, del sentido último, ¿no? Del objetivo, del desarrollo. Es decir, Freud no contempla eso, no contempla un desarrollo, un camino de individuación, un camino de integración. Freud no lo contempla, es decir, son miradas Freud, completamente diferentes. es que para Freud el objetivo era la adaptación, ¿no? La adaptación del yo a la sociedad, ¿no? O sea, recuperar este principio de realidad, esta adaptación social, ¿no? Entonces, reconocer esta parte instintiva y aprender a canalizarla de una forma adecuada, ¿no? Entonces, lo que decía Freud era que, bueno, el objetivo de la psicoterapia era de todas maneras el trabajar, ¿no? El amar y el trabajar. Entonces, si uno lograba amar y trabajar, digamos, de alguna manera, podía estar bien en la vida. En cambio, para Jung, el objetivo es En Jung mucho no más se ve amplio, así ¿no? para nada, sí, La claro, conciencia, en Jung la no se ve totalidad, la así. individuación. Claro, que el Claro, porque trabajo y la independencia, en la independencia personal, en Jung la independencia personal, diríamos, la integración en lo social como un ser adulto es muy importante, pero no se quedaba con eso nada más, iba más es que allá, yo a creo un que sentido Jung parte trascendente. de ahí, ¿no? Yo creo que Jung parte de ahí ya, Roberto, ¿no? Creo que Jung parte ya de ahí, ¿no? De esa sobreadaptación del sujeto a su sociedad, a su contexto, y más bien siguiendo un poco la idea de Nietzsche, ¿no? De este devenir, de este, ¿no? Salir del hombre adaptado hacia digamos, una conciencia más profunda del sí mismo, ¿no? Justamente, entonces el trabajo junguiano es más bien sacar al individuo de esa sociedad donde está adaptado a través del rol de la máscara a un acceso con ese espíritu de la profundidad y esa búsqueda del sí mismo. exactamente, exactamente. Y eso que estás diciendo, Roberto, es tan importante, no solamente porque a mi entender no solamente Jung trabajaba con varones, con los hombres, también lo hacía Jung también trabajaba con mujeres, Freud, perdón, trabajaba con mujeres, pero en Jung fundamentalmente se ve ese empuje que hacía tanto a hombres como a mujeres para que lograran su sentido último, su realización, su identidad, para que realmente se escucharan y realmente a veces rompiendo con ciertos mandatos culturales pudieran lograr lo que realmente sentían en su corazón. Y no era una adaptación social de lo que debía hacerse, sino de lo que podían lograr, apoyados en un sentido interno. De hecho, muchas de las mujeres que estuvieron alrededor de Jung estudiaron, cuando era una época en donde la mujer no tenía esa independencia, sino que tenía una obligación de realizar
un matrimonio y tener hijos. Y en esa época muchísimas mujeres estudiaron, tuvieron una carrera y pudieron realizarse profesionalmente, no solamente con una carrera de grado, sino que muchas de ellas fueron hacia la pintura, hacia la escultura, hacia la música, hacia la escritura de cuentos infantiles, en un momento en Claro, donde la entonces, mujer estaba totalmente tapada, ¿no? son dos enfoques distintos, ¿no? Un enfoque busca adaptar al individuo a la vida y trabajar en los aspectos de la primera mitad de la vida, los traumas, ¿no? Los déficits o dificultades en el desarrollo del yo, de la autonomía, ¿no? Resolver los núcleos edípicos, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso es muy importante, ¿no? Después la escuela evolutiva ha tratado de integrar esto, porque en la escuela clásica junguiana se pensaba que, bueno, para los problemas de la primera mitad hay que ir a un freudiano y para los de la segunda hay que ir a ver a Jung, ¿no? Sí, Entonces eso era lo sí, típico. sí, que nada que Pero ver. hoy en día, Claro. claro, la psicología analítica con los aportes de importantes analistas también como Fordham o como Edinger o Neumann, también, ¿no? Adler y toda esta gente pudieron, digamos, también desarrollar la importancia de trabajar los complejos primarios, ¿no? El materno, el paterno, trabajar la estructuración del yo, ¿no? Entonces, pero eso antes se asumía que era el trabajo de psicoanálisis clásico. Sí. Y otra cosa importante, a mi entender, es un texto de Freud, que si no me equivoco es sobre psicoterapia, texto freudiano, habla sobre que alrededor de los 55 años, la persona ya no puede hacer terapia. Ya hay algo que el individuo no puede aprender y que el objetivo del psicoanálisis es para cierta aplicación de cierta edad. Y en Jung no lo vemos así. Es un texto que no mucha gente conoce, que propone Freud hacia dónde, hacia quiénes está dirigido el psicoanálisis, ¿no? Y en Jung no lo vemos así. Vemos que la primera parte de la vida es importante y que la segunda parte de la vida es también muy, muy importante y va a poner foco ahí. Por eso muchas veces se ha dado esta confusión que vos comentabas, como que de la primera mitad de la vida había que trabajar con un psicoanalista y en la segunda con un analista junguiano. Pero Jung le va a poner mucha importancia al trabajo en la segunda mitad de la vida y lo bueno, diríamos, lo clarificador que puede ser para una persona que está transitando la segunda mitad de la vida, es decir, la crisis de la mitad de la vida, trabajar para encontrar su alma, para realmente poder escuchar su interior, para que la energía, la pulsión, la libido en este caso, vamos a hablar con propiedad, pueda ir a hacer un regreso, buscar los contenidos, nutrirse para poder volver hacia fuera con otra conexión, con, otro, con otra integración, con otro autoconocimiento, con otra realización que pueda tomar esa segunda parte de la vida realmente. Ahí también podemos encontrar una diferencia. Y acá Quiroga no lo dice, pero me parece Claro, interesante poder marcarla. el objetivo es diferente, claro. Claro, es que no lo dice porque de alguna manera está esto ordenado cronológicamente, ¿no? Y estos desarrollos Sí. del aspecto más creativo del inconsciente, lo más colectivo, esta idea de la individuación, del punto de inflexión, todo eso va a estar más desarrollado Sí, sobre los años. sí, ¿no? Roberto, te pido mil perdones. Por ahí me voy más adelante en la teoría. Lo que pasa es que este libro realmente da para poder hablar de la vida y de la relación y el desarrollo de cada uno. Pido La perdón. diferencia, claro, está, pero digamos, como el libro lo presenta cronológicamente, acá Quiroga básicamente habla de 4 diferencias, ¿no? La primera tiene que ver con la idea del inconsciente, sobre todo la represión, porque ni siquiera mete mucho la idea del inconsciente colectivo, porque bueno, en esa época del contacto, Jung tenía intuiciones, ¿no? Sobre el inconsciente colectivo, en estos aspectos que vienen los pacientes psicóticos, ¿no? Que se repetían en los mitos, o de estos aspectos de repente que tenían que ver también con estos sueños que él había tenido del sótano y que debajo del sótano había otro sótano más antiguo, ¿no? Pero él no tenía todavía esta teoría, ¿no? Desarrollada. O sea, claramente la del inconsciente colectivo, los arquetipos, al punto de que él después hace una revisión de su libro Símbolo de Transformación y, digamos, incorpora ahí conceptos que desarrolla posteriormente, ¿no? A su publicación. En 1952 me parece que hace una revisión del texto de 1913, ¿no? Y también cambia la teoría de los complejos, que inicialmente
se mencionaban como contenidos agrupados afectivamente, ¿no? Y después dice alrededor de un arquetipo, ¿no? O sea, como que pone el arquetipo en el centro del complejo, pero entonces, claro, hay muchas diferencias después, todavía muchas más diferencias, pero ya al Muchas más. inicio hay diferencias, ¿no? Entonces, lo que menciona Quiroga y resulta son las diferencias al inicio de la relación con Freud. Entonces, Exacto. que uno tiene que ver con el inconsciente, con el concepto de represión y esta idea más negativa del inconsciente, ¿no? Y Jung, pues igual que Milton Erickson, ¿no? O Viktor Frankl también tenían una idea del inconsciente mucho más positiva, ¿no? Como que el inconsciente era una fuente de sabiduría, algo creativo, que es la misma idea que tenían anteriormente los hombres en la antigüedad, ¿no? Que tienen los curanderos. Entonces, cuando de la Biblia, ¿no? Se escuchaban los sueños, ¿no? Entonces, justamente ahí está esa función, ¿no? O cuando Jung hablaba de Telésforo, ¿no? El hijo de Hermes, ¿no? Telésforo, ¿no? Es en este templo que había en Grecia, ¿no? Donde Telésforo, el dios de los sueños, ¿no? La gente iba a dormir ahí en el templo para tener sueños que los guíen, ¿no? Que los ayuden en su vida, ¿no? Y él llegó incluso a esculpir la imagen de Telésforo en Bollingen, ¿no? Tan importante esa, ¿no? Entonces esa función del inconsciente es Telésforo, dice, ¿no? Trae la sanación, trae la sabiduría. O sea, el inconsciente no es el depósito de conflictos y traumas, ¿no? Es una fuente creativa, creadora, sanadora. Incluso el síntoma es un intento de sanación muchas veces, ¿no? Si lo vemos nosotros a la luz de esta mirada simbólica también. Entonces, esa diferencia Exacto, está clara, ¿no, exacto. Gaby? Y qué La otra es en importante es relación. saber esa diferencia. Y te iba a pedir si por favor podíamos pasar a la diferencia de la conciencia, ¿te parece? Sí, hay una diferencia también importante en relación a la energía psíquica, ¿no? Sí. ¿A eso te refieres? Sí, sí. La energía psíquica para Freud sería específicamente de las pulsiones sexuales y está regida por el principio del placer con base en el inconsciente y busca una satisfacción inmediata. En cambio, para Jung, la energía psíquica es cualitativamente neutra, tiene una cualidad neutra, y es la energía de la vida como con fuente en los arquetipos, y el símbolo ofrece, diríamos, estos arquetipos que dan lugar al símbolo, ofrece posibilidades de metamorfosis, en donde la metamorfosis en la persona, diríamos, ¿no? Claro. Cuando lo toma y le encuentra el sentido, ¿no? El carácter también, digamos, el carácter también, Gaby, de polaridad, ¿no? Como esta idea de que la energía psíquica siempre es producto de dos fuerzas, ¿no? Positivo y negativo, ¿no? Entonces, digamos, siempre está esta idea de la polaridad, ¿no? Que también está tan frecuente en muchas concepciones o cosmovisiones como la china, ¿no? La del yin y el yang como principios. Entonces, claro, hay una idea de la energía psíquica muy diferente, ¿no? Para Jung es energía vital y para Freud es energía sexual. Entonces Jung también va a hablar de este doble aspecto de la energía, ¿no? Una energía centrípeda y centrífuga, que podríamos decir introvertida o extravertida o regresiva o Extrovertida. progresiva, ¿no? Sí. Entonces es una energía que siempre puede ser regresiva o progresiva. Entonces esa comprensión desde las leyes de la termodinámica también, ¿no? Cuando Jung empieza a hablar de la energía en términos de entropía, en términos de, digamos, también de termodinámica, ¿no? De complementariedad y todo esto. Entonces, claro, va a haber muchas diferencias en relación al inconsciente, en relación a la conciencia también decías, ¿no? Que la conciencia para Jung nace del inconsciente. Y eso lo desarrolló muy bien Neumann, ¿no? También cuando habla del surgimiento de la conciencia, ¿no? Entonces, el yo, si bien es cierto, es el centro desde el cual podemos comprender la realidad y el centro de la personalidad, digamos, a nivel empírico, no a nivel evolutivo, ¿cierto? Porque si bien es cierto, nosotros todo lo podemos saber o conocer porque tenemos una conciencia, entonces finalmente hay una sabiduría que va mucho más allá de la conciencia del yo, que es un desarrollo reciente, digamos, en términos evolutivos, ¿no? El yo tiene
pocos cientos de años o miles de años en relación al inconsciente, que tiene una sabiduría mucho más organizada, ¿no? Es más, la mayor cantidad de procesos fisiológicos se da de forma inconsciente. Claro, claro, por eso justamente Jung va a plantear que la conciencia es como un islote en el medio del inconsciente, ¿sí? Que hay que cuidarla porque ahí mismo se asienta el yo, y la función del yo, el complejo del yo, es súper importante para hacer todo el proceso. Y que esta conciencia y este yo, donde el yo está dentro de la conciencia, no es el centro de la personalidad. En cambio, en Freud sí va a hacer esa diferencia, ¿no? Como que la conciencia es el centro de Pero, la personalidad y que va a estar formado por identificaciones, cosa que Jung no va a tomar este concepto de y además un identificaciones. yo que está siempre apretado, ¿no? Entre el impulso y la cultura, ¿no? O sea, un yo que es una víctima ajustada entre sus propios impulsos instintivos y entre las prohibiciones del superior, ¿no? Entonces, un yo que está ahí en una situación compleja, ¿no? Sí, En cambio, muy la idea de, tensional. Bueno, de alguna manera Jung también toma la atención, pero la toma sí, entre estos dos polos. pero entre un yo y una dimensión más compleja que sería, digamos, el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, esa relación entre yo y el inconsciente, ¿no? Que también, o sea, Jung en su libro Dos escritos de psicología analítica menciona de alguna manera lo mismo, ¿no? Que yo está sujeto a dos fuerzas, ¿no? La fuerza del inconsciente colectivo, que sería pues este aspecto del ello, ¿no? De alguna manera también, ¿no? Este aspecto instintivo, ¿no? Pero también este aspecto, digamos, de la cultura colectiva, dice. O sea, todas estas estructuras de mandatos, de valores de la época, ¿no? Entonces el yo está en una lucha mítica, ¿no? Digamos, por Sí, ser el mismo, por liberarse de la influencia de estas fuerzas. Entonces hay como este relato mítico, ¿no? Del psicoanálisis, ¿no? Es el mito del héroe, justamente. exactamente. Por eso también es importante comprender, diríamos, salvaguardar y comprender la función del yo, porque hay Sí, muchísimas corrientes que dicen que, bueno, que el yo, que el ego, que no importa, que hay que destruirlo, desterrarlo, y sin embargo el yo cumple una función muy importante, porque sin yo no hay proceso de individuación posible, nos va a decir, y no va a haber quien aguante esa tensión entre lo externo y lo interior, la vida y interna. esta idea del yo y el inconsciente, ¿no? Como que el yo de alguna manera tiene que luchar contra los contenidos inconscientes para volverlos conscientes o controlarlos, ¿no? En cambio, en la mirada junguiana, más que una lucha, es una especie de reconexión, ¿no? De flujo, de integración. O sea, Exacto. no, y el yo más bien muchas veces tiene que rendirse ante el inconsciente, ¿no? Tiene que, que conectarse con esa Ponerse a la sabiduría. escucha, ponerse a la escucha, ¿eh? Ponerse enseñable. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver muy interesante cuando le aplica la imaginación activa también, ¿no? Eso es muy Esa, importante, la función que cumple el ¿no? yo, sí, Justamente el proceso analítico junguiano tiene que ver con fortalecer el yo, por supuesto que sí, en los casos en los que el yo está poco estructurado, pero también en trascender ese yo, ¿no? Como centro del proceso y conectarse con esta otra dimensión de lo inconsciente. Como diría Jung en el libro rojo, ¿no? Es como ponerse al servicio del alma, ¿no? exactamente, exactamente. Es ese, pero es el yo el que acepta y escucha y entra en otro proceso, sí, es la imaginación activa y el libro rojo, ¿no? Eh, porque en realidad hay una relación dialéctica entre la conciencia y el inconsciente. Hay un ida y vuelta, en donde en realidad toda la psique se beneficia. En cambio, en Freud no vemos eso. Vemos más bien una lucha de sometimiento, si se me permite el término, ¿no? De adaptación. Eso es una palabra que me gusta más. En cambio, en Jung vemos una realización, vemos una integración, vemos un proceso a algo más grande, pero que bueno, que vuelve a repetirse, ¿no? Vuelve a repetirse, vuelve a entrar en un ciclo en donde uno vuelve a pasar muchas veces por el mismo lugar, pero siempre aprendiendo y expandiendo la conciencia, siempre volviendo al mismo lugar, como circunvalando,
como volviendo, un proceso de integrar partes a un todo mayor, a un todo más grande que el yo, que la personalidad. También va a haber una con respecto a la comprensión, ¿no? A la comprensión, digamos, más literal del núcleo edípico, ¿no? En Freud, ¿no? Que Freud decía que el niño tenía que de alguna manera renunciar a sus deseos infantiles, ¿no? A sus pulsiones, ¿no? Decía que era un perverso polimorfo el niño, ¿no? Freud. Sí. Y entonces, y más bien para Jung, el niño es una persona creativa, ¿no? Conectada con mucho más directamente con el inconsciente, ¿no? Sí, y con toda la posibilidad y toda la probabilidad a flor de piel de realizar procesos de individuación, ¿no? Mucho más consciente de eso, Mucho el psiquismo de los infantil, arquetipos. los sueños de los niños, ¿no? O sea, pensaba que el niño, digamos, de alguna manera no estaba solamente condicionado por la cultura y por los padres o por sus impulsos, sino que también está ligado mucho más directamente a una fuente creativa, intuitiva. Y entonces, en ese sentido, también hay una diferencia importante en el desarrollo del niño, ¿no? De la personalidad, ¿no? La comprensión de esta dimensión. Con respecto también a, digamos, a los sueños, ¿no? Va a haber diferencias. Sí, en Freud Freud va a decir que los sueños es una función de una realización de un deseo prohibido de alguna manera, de un deseo inalcanzable, y que la función del sueño es la preservación del dormir. En cambio, para Jung no, la función del sueño es una función compensatoria respecto de la vida consciente, y que son, como decíamos antes, productos naturales que expresan una necesidad, un sentido, y que hay que ponerse a trabajar para realmente descubrir su significado, pero que no nos oculta nada. Es decir, es como aprender otro idioma. Eso es lo que decía, no disponerse a comprenderlo. Va a diferenciar, Y no va a diferenciar entre los sueños, no, grandes sueños también yo, ¿no? Los sueños de carácter más transpersonal y aquellos que son más ligados a lo cotidiano. Va a hablar de las diversas funciones del sueño Jung a lo largo de su obra, ¿no? Que el sueño es compensatorio, como pensaba también Freud, que el sueño muchas veces permite realizar ciertos deseos no realizados, pero el sueño tiene otras funciones. El sueño también es prospectivo, ¿no? Por ejemplo, el sueño puede anticipar ciertos hechos, no puede preparar al yo para afrontar ciertas situaciones. El sueño puede también... alertarlo, ayudarlo a su desarrollo, ¿no? Con un Claro, entonces el principio sueño tiene finalista. también una función mucho más teleológica, ¿no? En ese sentido, finalista. No solamente es producto de algo, sino también indica, es un mensaje también, muchas veces es un mensaje existencial, a ver algo, Sí. o a aceptar algo, o a tomar postura frente a algo. Hay una entrevista que se le hace, que está en YouTube, que se le hace a Marilu Bonfran, y la periodista le pregunta sobre una serie de cosas, fundamentalmente sobre un libro que ella estaba por escribir, y entonces Marilu Bonfran le dice, sí, tengo intenciones, pero estoy esperando que mi inconsciente, a través de mis sueños, me guíe y me diga qué hacer. Es decir, digamos, la psicología analítica junguiana te coloca en una posición de apertura, de escucha, de comprensión, de guía, como tú decías antes, ¿no? Lo que los chamanes utilizaban y lo que utilizan hasta ahora, ¿no? Ese apoyo en esa sabiduría, ¿no? En el apoyo en la guía, en el desarrollo de la unión a algo más grande, a algo mayor. En cambio, en Freud, no. El sueño va a remitir a algo solamente biográfico, que lo tenemos que encontrar en el pasado de la Y la persona, ¿no? importancia también de la interpretación, ¿no? Del método, ¿no? Por ejemplo, con respecto al método, la mirada junguiana es muy abierta a la diversa posibilidad de la interpretación simbólica, o sea, nunca un símbolo va a estar en relación a una sola interpretación, ¿no? Por lo general, Jung no reducía la interpretación de un símbolo a un contenido fijo, sino que partía de un método más de amplificación, más hermenéutico, más de asociación. Entonces, en ese sentido, digamos, un sueño puede significar muchas cosas.
Entonces, lo importante en el sueño es poder facilitar la amplificación de la conciencia del paciente, más que decir Por este eso sueño o invitaba, este símbolo significa esto, ¿no? exacto, por eso en Freud vamos a ver un poco la interpretación de los sueños como signo, ¿no? Limitado a tal cosa significa tal otra cosa. En cambio, en Jung vamos a ver que hay realmente una interpretación simbólica de varios niveles y por eso invitaba a las personas a estudiar mitología y filosofía como para poder tener mayores elementos a la hora de interpretar un sueño, ¿no? No solamente conociendo la vida de la persona. Bien, Gaby. Entonces creo que hasta acá vamos a llegar, Gaby, el día de hoy, pero Ok. seguimos la próxima, ¿te parece? Sí, Entonces, ¿por qué pero estamos yo tocando? como argentina tengo el mate preparado para el próximo encuentro. Nos encontramos. Ya nos estamos pasando el Seguimos tiempo adelante. de Jorge también. ¿Ah? Oh, ok. Entonces nos vemos la próxima entonces semana, nos vemos a las 7. Nos vemos, nos vemos, Seguimos con nos vemos. lo que sigue Freud. Un abrazo a Un todos. abrazo. Nos No, saludo, disculpa, Roberto. fallas técnicas el día de hoy, hemos estado con problemas de internet. No, Mil disculpas por eso. Hasta luego. nos vemos, Roberto. Abrazo.